Bueno, sean todos bienvenidos a nuestra segunda sesión. El día de hoy lo que vamos a hacer es pasar todos esos conocimientos previos que vimos en pseudocódigo a Python. ¿Cuál es la diferencia? Como lo mencionábamos en la sesión anterior, el pseudocódigo que hicimos con el manejo de PSeInt es un algoritmo, llamémoslo así, para pasar nuestras palabras a un punto intermedio entre el lenguaje de programación robusto como lo es Python y lo que nosotros queremos hacer. Entonces, nosotros mencionábamos, vamos a mirar cómo es Google Colab. Entonces, Google Colab tiene dos tipos de celdas. ¿Listo? Esto es una celda, otra celda, y son de tipo código o de tipo texto. Entonces, cuando esta, por ejemplo, es una celda de tipo texto que me va a permitir, digamos, darles contexto de lo que yo voy a hacer en mi notebook o mi libro de programación. Y esta es una celda donde yo voy a empezar a programar mi código, el que sea, el que necesite. Para correr, ¿cuál es la ventaja que tiene Google Colab? Que si ustedes ven, por cada celda, digamos, yo genero otra celda, yo para cada celda independiente voy a poder ejecutarla, ¿sí? Independientemente. Eso quiere decir que si en una parte de mi código yo tengo algo que está como medio maluco, no me va a afectar a todo el recorrido. Además, si me mandan un notebook, que es lo que vamos a hacer para la siguiente sesión, yo simplemente voy aquí a ejecutar todo. ¿Listo? Ahora sí. Hablábamos nosotros en la sesión anterior que habían muchos tipos de variables. ¿Quién me recuerda? Recuérdenme así rápido. ¿Cuáles son los tipos de variables que podemos tener en programación? Chicos, ya saben, toca estar activos. ¿Cuáles son los tipos de variables que podemos tener en programación? Serían variables flotantes de cadena, enteros y booleanos. Perfecto, entonces a esos los vamos a llamar tipos. En programación usted utiliza muchísimo inglés. Entonces, como bien mencionaba el compañero, nosotros tenemos, voy a asignarle una variable. Aquí A va a ser igual, por ejemplo, a un número. Yo le voy a poner 0,2. ¿Listo? 0,2, perdón. Y entonces este 0,2 al tener parte decimal es un tipo float. Así se escribe. Float. ¿Listo? De tipo flotante, o sea, tenemos parte decimal. Luego yo voy a poder tener, por ejemplo, una variable b, que va a ser el número entero 3, que eso en inglés se dice integer, pero nosotros lo definimos con int. Y luego tenemos lo que nosotros utilizamos casi siempre, que serían los textos o las líneas de texto, que se llaman, por ejemplo, voy a decir Ana. ¿Listo? Y esa cadena de texto es de tipo string. ¿Listo? Estos son como nuestros tipos fundamentales de variables. Ya vamos recordando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros cuando utilizábamos PSeInt teníamos que declarar variables. O sea, al inicio yo decía, bueno, mire, una variable que yo voy a llamar A, B, C, las declaro como, no sé, pongámosle que fueran reales. Sí, yo declaraba A como flotante, B como entero, C como texto. ¿Sí? Cosas así. En Python no es necesario porque él identifica automáticamente cuando uno le ingresa la variable. Esa es una muy buena ventaja. Ahora, una vez que yo hago la asignación de mis variables, ¿qué es lo que yo necesito? Entonces, dijimos que en el paso lógico de mi flujo de trabajo es primero asigno mis variables, luego, primero miro cuáles van a ser mis datos iniciales, las asigno como variables, inicializo mis contadores y comienzo a hacer toda esta lógica. Entonces, por ejemplo, si yo solo tengo variables, no hay mucho que pueda hacer. Yo lo que tengo que
añadirle a esas variables son mis operadores aritméticos, ¿sí? Entonces en Python tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo, el porcentaje. Entonces, suma, entonces yo digo, A es igual a 2 menos 5, pongámosle. Y así. A va a ser igual a 4. Luego B va a ser igual a 5. Y entonces yo defino una C que va a ser una operación, que va a ser A más B. ¿Eso es entendible? Claro que sí. Y esa es nuestra ventaja con Python. No solamente que Python trabaja muchísimas cosas por librerías, que ya vamos a ver en la siguiente sesión, y se pueden hacer un millar de distintos proyectos, sino que es muy amigable con nosotros. ¿Por qué? Porque se parece muchísimo a cómo nosotros pensamos y estructuramos los algoritmos. Entonces yo digo, bueno, A es igual a 4, B es igual a 5, C es igual a A más B. Bueno, C va a ser igual a 9. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que yo quiero construir un programa donde quiero determinar si un número es par o impar. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Vamos, vamos, ideitas. ¿Qué podemos hacer? Quiero un programa, usar un condicional, sí, pero ¿cómo? Sí, el if. Vamos a utilizar el if, que vimos que era una estructura condicional de control en donde si se cumple una, hace una cosita, si no, hace otra y así con varios subprocesos. Pero ¿cuál es la lógica? El módulo. Entonces, tenemos un concepto en programación y en general en matemática, que es el módulo o residuo de una división. Entonces, yo digo, bueno, si yo divido 5 entre 2, yo voy a tener un módulo distinto de 0, ¿sí? Mi residuo va a ser distinto de 0. Va a ser 1. Entonces, yo digo, listo, yo puedo decir que los pares son todos aquellos que el módulo sea 0. ¿Sí o no? Listo, fantástico. ¿Y ahora cómo comienzo? ¿Qué tengo que definir? Cada variable, ¿no? En la Listo. primera de... Veamos, ¿qué variables necesito? la que es diferente de 0 vendría siendo el impar. Sí, sí, pero veámoslo ya desde cómo voy a iniciar a programar. Entonces, lo que yo voy a decirle, señor usuario, mire, ingréseme un número. Listo, entonces yo voy a decirle en consola, Python vamos a utilizar print. Esperen un momento que no me está dejando. Utilizar caracteres especiales. Espérenme 2 minuticos, muchachos, qué pena con ustedes.
Listo. Entonces, yo defino mi función print, que es una función propia de Python, quiere decir que yo no puedo nombrar ninguna otra función, ningún otro proceso como print. Y cuando yo vaya a escribir un texto dentro de print, siempre voy a utilizar las comillas. Entonces yo voy a decir, ingrese un número. Y el señor usuario va a decir, oh, voy a ingresar un número. Y entonces hay dos cosas que yo puedo hacer. La primera es, aquí vamos siempre es a pedirle a él que nos dé el número, porque no tiene sentido si yo directamente quemo el dato dentro de mi código. ¿Sí o no? Entonces, ya que le digo, bueno, ingrese un número, yo voy a definir esa variable. Y voy a llamar a, bueno, número es igual a. Voy a definir qué tipo de variable me va a entrar. ¿Por qué? Si bien nosotros no declaramos variables al inicio, lo que sí que tenemos que hacer es tener en cuenta que cada vez que el usuario me dé un input, o sea, ingrese datos en mi programa, el programa automáticamente los va a tomar como texto. No importa si es un número, no importa si es un booleano, no importa, el programa lo va a tomar como texto. Entonces yo tengo que decir, bueno, hazme un proceso de conversión de cualquier cosa que ingrese el usuario, sea entero. Entonces dijimos que se definía con int. Y luego decimos, bueno, la función input es para que el usuario ingrese algo. Y aquí tenemos es la función contenida. Entonces yo digo, ¿qué es lo primero que va a pasar? Lo del centro. Entonces, input va a ingresar algo y luego ese algo se va a transformar en entero. Listo, fenomenal. Ya tengo mi variable, ya el usuario me dio la variable que grabé como número. Ahora vamos a utilizar el condicional if. Entonces, if ¿qué? Si mi número, al dividirlo, que como dijimos, bueno, al tener el módulo, dijimos, que es el signo de porcentaje, entre 2 es igual a 0, dos puntos. ¿Qué me está diciendo esta línea de código? Que si mi variable número, al ser dividida en 2, su módulo es 0, entonces va a hacer algo. ¿Qué es ese algo? Va a darme un texto que dice el número tal es par. Entonces yo voy a decir, bueno, me va a imprimir en consola, mire, el número que usted me dio, entonces el número, primera cosa, entonces yo en Python puedo decir aquí, miren, el número, aquí pongo una coma, llamo a mi variable número, vuelvo a abrir un print, pero eso no nos sirve. Queremos que todo me quede en una línea lo más compacto y organizado posible, entonces usamos F. F es una letra reservada dentro del print para que yo pueda tener tanto texto como variables adentro. ¿Cómo funciona? Simplemente yo voy a utilizar las llavecitas. Entonces, el número, el nombre de mi variable, es par. Y ya, entonces venimos, ya me ingresó el número tal, lo evalúa, si el módulo es 0, imprime. Pero, ¿qué pasa si no? Entonces, como solamente tenemos dos situaciones, vamos a finalizar con un else. Else significa cualquier otra cosa. No hay otro parámetro. Entonces, else, dos puntos, le voy a decir print, y le digo, lo lamento, decimos el número es impar. ¿Qué me hace falta ponerle aquí para que me lea esto como la variable? La F. Y ya, ahí tengo mi superprograma. Entonces vamos a ejecutarlo. Me dice en consola, ingrese un número, que es esta parte de acá. Yo lo que voy a hacer como usuario es decir, voy a ingresar el 2. Entonces le doy Enter.
Entonces él se fue por este if, módulo es 0, sí. Ah, bueno, el número 2 es par. Ah, bueno, pero aquí me surge un inconveniente. Entonces yo voy a decirle que es 2,4. Él me va a decir que hay un error porque yo definí aquí arriba que iba a ser entero. Si no, debería ponerle que sea punto float. Listo. Vamos viendo ahí bien cómo es todo el tema del uso de lo que vimos la clase pasada. Bueno, voy a tomar ese silencio como sí. ¿Alguien me alzó la manito? Dime, Diego. Oye, disculpa, entré ahorita al Drive y no me aparece, digamos, el documento donde están todas las palabras que se usan ahí. Uy, ¿cómo así? Únicamente me aparece lo de Google Colab, pero no más. Chicos, bueno, gracias por comentarme. Les recuerdo que en la carpeta de Python ustedes están como editores. Eso quiere decir que cualquier cosa que ustedes hagan va a afectar. Seguramente alguien borró el documento, entonces tendría que esperar. Pide sesión 2, si alguien borró el documento. Entonces, me tocaría volver a subirlo. Voy a revisar si ya me prendió el otro computador. Bueno, vamos a esperar mientras tanto. Gracias por decirme. Ya ahorita subo de nuevo el documento y recordarles pues que tengan mucho cuidado con todas las acciones que hagan en esa carpeta. Si quieren, pues van copiando y lo pegan en sus Google Drives para que no haya inconvenientes. Bueno, volviendo a este ejercicio, muy sencillo, muy tranquilo, podemos hacer muchas cosas de este estilo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros llegamos hasta el if, una que vamos a llamar el if, que yo puedo poner cuantas el if quiera. ¿Qué significa el if? Else if. Quiere decir, él vino acá. Mi primera condición, si el número haga esto. Si no, si hay otra condición, no sé, pongámosle, estamos calculando una tasa de interés, entonces yo voy a decir, bueno, si la tasa de interés sube hasta tanto, entonces haga tal. Pero pueden haber muchísimas condiciones, entonces para cada condición nueva yo voy a poner el if. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no haya más condiciones y solo quede un otro. Como cuando uno en una encuesta le dicen, usted prefiere esto, otro. ¿Sí? Eso vendría siendo el else. Que cualquier otra cosa distinta a todas las condiciones que se pusieron, me va a imprimir lo último. Hasta ahí vamos, fenomenal. Listo. Eso es más o menos mudar lo que vimos la clase pasada aquí. Ahora, repasemos los condicionales y los ciclos. Imaginémonos algo así bien sencillito, bien tranquilito. Vamos a utilizar un while y un for. ¿Quién me recuerda para qué servía el while y el for? Pues como tal, esos son una especie de bucles o ciclos, que la idea es, lo que haces son acciones repetitivas. Entonces, tiene como una especie de condicional. Entonces, mientras suceda esto, me corre el código que está dentro del condicional. Bueno, del condicional no, sino del bucle. Del bucle, Hasta que se perfecto. cumpla. Entonces, a eso lo vamos a llamar estructuras de control. ¿Se acuerdan lo que hicimos de los 12 meses? Entonces, yo tengo dos estructuras macro de control que se llaman for, que era el para, y while, que era el mientras. ¿Cuál es la diferencia? El for tiene un rango definido, entonces yo voy a decir, vamos a ponerle meses. Meses. Listo. Esa es mi variable. Y meses va a ser igual a un número entero que me va a brindar el usuario en un input, en el que yo le voy a decir, señor usuario, ingrese el número de meses. Y entonces ya tengo asignada esa variable. Listo, perfecto, fantástico. Y entonces yo voy a decir for
y in range. ¿Qué significa esta línea? Por i, que es una variable, yo la puedo nombrar como yo quiera, ¿sí? Es un contador, básicamente. Entonces, para i en un rango de ¿cuánto? Entonces, in range meses, ¿sí? In range meses, entonces hágame tal cosa. De manera que cuando se acabe o llegue el contador hasta el número de meses que yo puse aquí, se detendrá la acción y saldrá de ese bucle. ¿Cuál es la diferencia con el while? Entonces, while, yo voy a decir, mientras no suceda esto, usted siga. Entonces, eso es muy utilizado cuando uno hace menús. Entonces, que yo le digo a mi usuario, bueno, seleccione un número. Entonces, no sé, primero, calcular o predecir las ganancias o el interés del CDT a tantos meses. Segundo, hacer una consignación. Háganse de cuenta que ustedes están en un portal de banco. Entonces, ahí le dice ya usted hizo todas sus situaciones y tiene opción 1, para hacer una transacción. Opción 2, para hacer tal cosa. Opción para varios procesos. Y entonces va a haber una última opción que dice salir de mi cuenta. ¿Sí? Que pongámosle que vaya a ser la opción número 8. Entonces yo digo, mientras, que vamos a ponerle opción. Y ahí va a estar el menú. ¿Sí? Digamos que ahí está el menú. Entonces, while. Opción. Dijimos que el diferente es un signo de exclamación y un igual. Entonces, while opción distinto de 8, hágame todo lo que está en el bucle. Entonces ya va a empezar a, bueno, sí, pulsó la opción 1, Pulsó la opción 8, sale del while y le va a salir un mensajito que dice, gracias por su visita, o cosas así. Esos bucles son los que literalmente se utilizan en cualquier aplicación a la que usted entre. ¿Por qué? Porque cualquier, digamos, operación de usuario o análisis de datos va de acuerdo a unas condiciones y elecciones particulares a mis procesos, a mis casos. Por ejemplo, digamos que yo quiero calcular la elasticidad del precio de la demanda. ¿Sí? Entonces me dicen, no sé, calcule la elasticidad precio de la demanda, que sabemos que pues es el delta de Q sobre el delta de P, ¿sí? El delta de la cantidad sobre el delta del precio. Entonces yo digo, bueno, tengo una variación porcentual. Entonces, si la elasticidad precio es mayor a 1, entonces hay demanda elástica. Si es menor a 1, hay demanda inelástica. Y si es igual a 1, hay demanda unitaria. ¿Sí? Vamos a hacer un programa que haga eso. Entonces, díganme, ¿cómo comienzo? Definiendo mis variables. ¿Cuáles son mis variables? Cantidad y precio. Las cantidades. Entonces yo voy a decir una Q0, la voy a llamar así. Y aquí viene una cosa, yo puedo hacer dobles asignaciones. ¿Cómo así? Yo voy a decir Q0 y Q1. ¿Sí? Mi cantidad 1 y mi cantidad 0. Y ellas van a ser igual, o bueno, cantidad inicial y cantidad final sería. Y ellas van a ser igual a 100 y a 50. ¿Qué quiere decir esto? Que la que está antes de la coma va a ser 100, la que está después de la coma va a ser 50. Hice una asignación doble. Lo mismo con el precio, entonces yo tengo un precio inicial y un precio final, y ese va a ser igual a, ¿qué le ponemos? Póngale aquí 80, que no sea siempre las mitades. Vamos a decir que el precio del artículo 1 son $50 y que el precio del artículo 2 son $55. Y ya, definí mis variables. Ahora que tengo mis variables, ¿cómo hago el cálculo de la elasticidad del precio? No todas a la vez, que me saturan el sonido. Pues como introduciendo la fórmula, que sería como Q1 menos Q2 sobre P1 menos P de 0. Claro, entonces ya que tengo yo mis variables, yo simplemente voy a introducir el modelo que yo como investigador sé que va a funcionar para este tipo de datos. Entonces yo voy a definir una operación que va a ser el porcentaje de delta de Q y el porcentaje de delta de P. Entonces yo voy a decir
porcentaje, y ya vimos la vez pasada que para nombrar nuestras variables, ¿por qué escribí per? Porque normalmente, pues como uno programa en inglés, uno ya está acostumbrado a ciertos, digamos, datos o a ciertas características en inglés. Entonces, porcentaje en inglés es percentage. ¿Sí? Entonces uno dice abreviación per. Yo puedo nombrar mi variable de dos maneras, con una, cuando son como palabras distintas, con una raya al piso, entonces yo digo el porcentaje de quién, del de Q, entonces de Q. O simplemente puedo decir, esto va a ser así porque yo voy a tener una mayúscula, entonces cada que haya una mayúscula va a haber un espacio. Personalmente lo que les recomiendo es utilizar las barritas al piso porque como que organizan más. Entonces ya me dice el porcentaje de Q. ¿A qué es igual el porcentaje de Q? Ah, bueno, entonces yo tengo una operación. Esto es igual que como usar una calculadora. Entonces tengo mi variable Q1, que es final, menos Q0, que es la inicial. Y eso va a estar dividido ¿entre quién? Entre Q sub 0. Para que me dé de una vez el porcentaje. Y lo mismo con el porcentaje para el precio. Entonces, de P. ¿A qué sería igual de P? Entonces, lo P1 mismo. menos P sub 0. Es lo mismo. Ajá, es lo mismo porque estoy haciendo un delta. Entonces, y eso dividido entre mi precio inicial. Listo. Y entonces, ya que tengo mis porcentajes aislados, ¿ahora qué tengo que calcular? Ah, la elasticidad. Entonces, yo voy a llamarlo el de elasticidad, o completo si quieren. Elasticidad va a ser igual a ¿qué? Delta Q sobre delta P. Delta Q sobre delta P, el porcentaje del delta Q sobre el porcentaje del delta P. Lo que vieron que hice ahorita es algo de, ¿cómo se llamaría eso? Del entorno de programación. Entonces yo tengo varios entornos de programación que pueden correr online o pueden correr en sus máquinas. Por ejemplo, Visual Studio Code, de pronto si alguien lo conoce o ha trabajado con él, es de máquina. R es de máquina. Stata es de máquina. Y Colab es de nube, porque todo se va a ir guardando automáticamente en Google Drive. Y la ventaja que tienen ellos, porque yo tranquilamente podría decir, voy a tratar de compilar desde mi blog de notas, pero la ventaja de los entornos es que ellos me ayudan. Entonces, si yo ya tengo declarada aquí mi variable, él me va a decir, ¿cuál quieres? ¿De P? ¿De Q? Ahí yo simplemente la señalo y así me ahorro inconvenientes de tipeo, que fue un error que nos pasó la vez pasada, por ejemplo. Entonces yo ya dice, ya, tengo mi elasticidad, me va a dar un valor entero. Y entonces yo voy a decir, bueno, ya tengo la elasticidad, ahora tengo que clasificarla, entonces yo lo voy a llamar clasificación. Entonces yo voy a decir, la clasificación es igual ¿a qué? ¿Cómo dijimos que es? De 0 a 1 inelástica y de 1 pues está infinito elástica. Ajá, entonces vamos a comenzar con el mayor a 1, entonces decimos que es elástica si vamos a ponerle que sea un valor absoluto, ¿sí? Que es abs. ¿El valor absoluto de quién? De esto que llame elasticidad. Para efectos de practicidad vamos a llamarlo EL. Entonces, que si el valor absoluto de EL es mayor a 1, es mayor a 1, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a decir elástica. Y esta es otra manera de interpretar el if. Nosotros lo habíamos visto organizado y anidado, o sea, con tabulaciones para reconocer cada subproceso. Pero yo puedo hacer todo un ciclo if en una sola línea. Entonces yo digo, es elástica si el valor absoluto de la elasticidad es mayor que 1. Otro. Entonces, else, ya. No fue mayor que 1.
Me quedan dos casos, entonces yo digo, si no fue ese, sí. Bueno, primero tengo que poner qué pasa. Entonces yo digo inelástica. Sí. ¿Sí qué? Si el valor absoluto de mi elasticidad, de mi EL, es menor que 1. Y si ya no se cumple esta, entonces yo digo, bueno, LELS es unitaria. Y listo. Ya tuve definido todo aquí. Y entonces simplemente voy a decir un hermosísimo print. ¿En qué tengo que imprimir? Muchachos. Si yo solo dejo esto así, sin un print, sin nada, en Colab les va a correr tranquilito y les va a dar la clasificación. Pero si yo tuviera esto con una interfaz de usuario, simplemente se va a almacenar. No me va a mostrar nada. Entonces yo tengo que imprimir esta clasificación. Entonces, print, elasticidad, vámonos, 2 puntos. Entonces, yo pongo el L y le vamos a poner con 3 cifras decimales. ¿Qué hice aquí? Esto lo que me está diciendo es, mire, usted me va a imprimir mi EL, que es esta operación, pero como es una división, pues seguramente va a tener varias cifras decimales. Y con este punto 3F, yo le estoy indicando a mi programa con cuántas quiero que me las enseñe. Entonces, si yo quiero que sean 6 cifras decimales, 2 cifras decimales, 1 cifra decimal, aquí lo defino. Entonces me va a imprimir que la elasticidad es tanta y me va a imprimir, pongámosle como entre paréntesis, la clasificación. Y listo. Entonces, vamos uno por uno. Definí mis variables, definí mis operaciones, guardé el resultado de mi operación, generé un ciclo, ¿sí? Porque esta también es una estructura de control. Todo en una sola línea e imprimí el resultado de mi clasificación. Y listo. Entonces hizo toda la operación, la clasificación, y me dio de una vez elasticidad de tanto. Elástica. Listo. Fantástico, tranquilo, sin ningún problema. Y nos salvamos de tener que hacer if tal cosa, else tal, y empezar a congestionar mi código. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? Espera, ¿me explicas lo de la F al principio de elasticidad? ¿Esa función cuál es? ¿Es función o...? Entonces, como les estaba diciendo, recordemos, si yo simplemente dejo mi print con las comillas, todo lo que está dentro de las comillas va a ser texto. Pero si yo quiero mostrar una variable que puede cambiar dependiendo de mi usuario, utilizo estos corcheticos y pongo la F al inicio. Entonces el programa me reconoce. Cualquier cosa que no esté en corchetes es texto, ¿sí? Es una variable tipo string. Y lo que está dentro del corchete es que me está llamando algo del programa, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos llamando clasificación. Aquí estamos llamando a la elasticidad y la estamos definiendo con 3 cifras decimales. ¿Resuelta la duda? O sea, la F para... O sea, ¿qué me sirve? O sea, no la La F entiendo. te sirve para separar variables de texto cuando tú vayas a imprimir, entonces no tienes que crear varios prints ni separar variables fuera de mi print y hacer varios, sino dentro de un mismo paréntesis puedes poner texto y variables que estén dentro de mi código para que las muestre directamente. Para eso sirve esa F. Ok, ok. Listo. ¿Alguna otra duda?
Bueno, continuamos. Entonces, quiero que ustedes, dentro de sus collabs, me creen un ejercicio, o bueno, me desarrollen un ejercicio. Lo que quiero es que me midan el porcentaje de precio después de costos variables. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta el margen de precio, que sería el precio menos el costo variable sobre el precio. Es exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero quiero que lo hagan ustedes con un input. O sea, que estas cositas de aquí no sean quemadas directo, sino que mi usuario pueda él mismo meter los datos. 5 minuticos para eso. ¿Listo? ¿Cómo nos fue? ¿Quién nos comparte el código por el chat? ¿Necesitan otro minutico? Sí, porfa. Listo, de una. Tan pronto alguien acabe, mándelo por el chat de Google Meet. ¿En qué tienen duda, muchachos? Yo tengo una duda, o sea, tú estabas mencionando que tocaba, la persona tenía que ingresar el número, ¿sí? Sí. Entonces yo inicié como que print y coloqué como que ingrese una cantidad, la cantidad va a ser igual al int
input, y ahí abrí los dos corchetes y volví otra vez a generar la de ingrese un precio y hice lo mismo. Hasta ahí voy bien, ¿sí? Sí, vas muy bien. Ok. Entonces ya sería como que desarrollar Las como operaciones. la operación, sí, la Ajá, operación. correcto. Entonces, dale un minutico y nos lo envías y lo analizamos. ¿Listo, Diego? No, me regalas otro minutico, qué pena. Listo, dale, no te preocupes. ¿Los demás cómo van? ¿Qué duda tienen? ¿Están con nosotros? Recuerden que si tienen dudas, inquietudes, está abierto el Slido para que puedan poner ahí sus preguntas en caso de que de pronto no quieran hablar o cosas por el estilo. Bueno, Diego, mándanos lo que tengas y completamos el resto, ¿te parece? Ok, ya te envío lo que tengo. Listo. Vamos aquí. Pin, 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 pin. Listo. Wow. Bueno. Entonces, lo primero que hizo el compañero fue un print en donde esto va a hacer que me muestre a mí, ingrese la cantidad 1. Luego me va a decir ingrese la cantidad 2. Ambos son enteros porque son cantidades. Bien. Ingrese el precio 1 e ingrese el precio 2. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Entonces simplemente va a ser tan, 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 bien, tan, 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 bien. Hasta ahí vamos espectacular. Entonces ya nos dijo cuánto era el porcentaje, o bueno, el porcentaje del diferencial de la cantidad y el porcentaje del diferencial del precio. ¿Qué nos falta? La parte de la elasticidad. Definir la elasticidad, sí.
Y ya, solo vamos a definirla. Entonces, elasticidad sería igual a el percuchón dividido entre el porcentaje de el precio. Ya definí mi elasticidad y yo puedo venir tranquilamente acá. Uy, 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 uy. No. Listo. Ahora sí, control C. Y aquí, control V. Entonces es elástica, ta, 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 ta. Listo. Y ya tenemos nuestro programa. Ingrese la cantidad 1. ¿Cuánto ponemos de cantidad 1? Pongámosle que son 35. ¿Qué pasó? No me está diciendo ingrese cantidad 2. ¿Qué error hay? Es un error muy chiquitico, muy tranquilito, que está en la línea del print. Profe, tengo entendido que primero se debe decir que la cantidad es igual al input, entre paréntesis, lo que solicitamos, y ya después se imprime. Entonces están intercambiados de puestos, ¿no? No necesariamente. Ahí, ¿Quién ahí me lo lo que va a tiene mal es poner? era el igual que tenía después del print. Son No es igual. necesario. Ajá, era el igual. Entonces, para la persona que me preguntó si el print tenía que ir después, hay dos maneras de hacerlo y eso lo vamos a mirar aquí. La primera es como hizo Diego, que es, pongo el print, entonces me va a lanzar la línea y luego me va a pedir el input y me va a asignar la cantidad. En este caso, el error que teníamos era que había un igual, entonces no se estaba usando la función print. ¿Sí? Pero la otra manera que podemos hacer es esta. Vamos, control C. Yo dentro del input, de una vez en una sola línea voy a decir precio 1 igual a el entero que va a extraer del input. Pero ¿qué va a haber en mi input? Él me va a decir ingrese el precio. Entonces esta línea vuela, ya no la voy a utilizar. Lo mismo acá. Aquí decimos el precio 2. Y ya no voy a utilizar esa línea, o sea, me descongestiono. En este caso, en total sería de 4 líneas. Veamos si nos funciona de la misma manera. Pero ahí no tendríamos que hacerlo, es arriba con las cantidades. Puede hacerse, esta la idea es mostrarles que yo puedo hacerla de esta manera y va a ser lo mismo que si lo hago así. ¿Qué quiere decir? Que me va a mostrar un texto y luego me va a dejar entrar un resultado. Ya sea que lo haga aquí, primero imprimo, luego resultado solito, o de una vez me hace todo completo y nos va a dar exactamente lo mismo. Ah, ok. Entonces, miramos que se nos está demorando. Listo. Ya. Enter. Se nos crashó la consola. Listo. Se nos crashó ahí la consolita. Bueno, veámoslo aquí. Entonces me dice, primero, imprime esto. Quiero que miren cuál es la diferencia, pero
digámoslo, en temas de cómo recibe los datos es de la misma manera. Entonces, me hace una línea de impresión y en la siguiente línea me pide ingrese la cantidad, 35, listo. Luego me dice ingrese una cantidad 2, 40, listo. Y luego la diferencia con el precio es que de una vez en la misma línea donde me imprime el texto me va a asignar el espacio para rellenar. Entonces el precio digamos que son $15 y el segundo precio digamos que son $20. Y entonces ya hizo todas las operaciones, me lo clasificó y me dijo, como es menor de 1, va a ser inelástica. ¿Qué preguntas tenemos aquí? Ahí, digamos, no hay ningún problema si yo traje el código con float para los decimales. O No, no hay ningún inconveniente. Lo único es que pues te va a asignar .00, por ejemplo, si pone cantidades exactas. Pero no está nada mal, de hecho es un muy buen manejo de datos. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Yo sí tengo una inquietud. ¿Qué pasa si cuando yo estoy ejecutando mi código, yo soy un ser humano, hay una profesión que se llama testers? Cuando uno es un tester de una aplicación, el objetivo de uno es tratar de hacer que esa aplicación deje de funcionar. Entonces yo como tester vengo e ingreso una palabra, fresa. Entonces mi programa va a decir, espérese, a mí no me entrenaron, ¿qué tengo que hacer en caso de que no me ingresen un entero? Porque yo no puedo convertir fresa a número. ¿Cómo convierto fresa a número? No puedo. Entonces ahí es donde entra otro mecanismo en programación que se llama el try except. ¿Listo? Entonces vamos a nuevo código. Control V. Control V. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me hace el try except? Imaginemos que yo voy a decir, try significa intentar. Entonces yo le voy a decir a mi programa, bueno, intente, usted trate lo más que pueda hasta el fondo de su corazón de hacer esto. Paz. Y si no, ¿sí? Ese try except es como un si no, pero sin necesidad de ponerle como un condicional muy específico porque pueden haber errores de muchos tipos. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a poner try. Entonces me dice, intente que el programa haga tal cosa. Y si el programa no la hace, devuélvame tal otra. Entonces yo pongo try, 2 punticos, y lo que quiero que mi programa haga. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Control Z, Control Z. En programación se maneja algo llamado la indentación. Quiere decir que es una manera de organización visual para que yo pueda identificar qué clases están contenidas en qué. Entonces, todo este código está contenido en try. Entonces, yo simplemente, ¿qué dice aquí? Seleccioné todo lo que necesito que contenga y voy a presionar mi tecla tabulador, que normalmente está al lado izquierdo de la Q. Y ya me va a indentar todo para que se guarde dentro del try. Enter. Ya, el programa intenta esto. Intenta hacer eso. Si no, o sea, hasta que except. Hasta que haya un value error. ¿Qué es un value error? Es un error interno que ya reconoce el programa, que es cualquier error donde no se pueda realizar una conversión de un tipo de variable a otra, por ejemplo. Y entonces, cuando pase un value error, yo voy a imprimir, por ejemplo, voy a imprimirle al señor usuario, usted tuvo un error de tipeo. O simplemente la confiable, entrada inválida. Por favor, intente de nuevo. Punto. Y ya. Entonces, si yo corro esto, yo elijo acá, fresa. Y entonces me va a decir, señor usuario, entrada inválida, por favor, inténtelo de nuevo. Y tengo que venir otra vez a tratar de poner una variable que me sirva.
Pero no nos quedemos solo ahí. ¿Por qué? Porque yo, no sé ustedes, pero yo de usuario, si me toca salirme de mi aplicación y volver a entrar a mi aplicación para volver a poner por un error chiquito de tipeo, como que no es muy amigable, que digamos. Entonces, lo que yo voy a decir es, todo esto, invento, y lo voy a meter dentro de un bucle. ¿Para qué me sirve ese bucle? Para que cada vez que me pase esto, me vuelva a mandar acá. ¿Cómo haría eso? ¿Ustedes qué se les ocurre? Puede ser con un sí, si es inválido volver a iniciar o algo así. No es forma. Bueno, miremos con el if. Vamos con las ideas. Entonces, yo voy a poner aquí un if. Entonces me va a decir sí. ¿Sí qué? Si la entrada es inválida, ¿Y cómo le digo eso al programa? no es con la función forma. Podría ser, pero como que no me convence. Cuando es muy complicado establecer una condición, quiere decir que ahí no va un if. ¿Qué otros ciclos tenemos? Chicos, ¿qué otros ciclos tenemos? While. Tenemos el while. ¿Qué es el while? Mientras algo, mientras ¿qué tiene que pasar? Si en el if, si la entrada es inválida, Pues yo podría poner, bueno, ojito, una cosita. En el while, normalmente uno pone condiciones booleanas. ¿Qué es una condición booleana? Una condición de sí o no, o sea, una condición de verdadero o falso. ¿Sí? Por ejemplo, queremos aquí que el usuario me ingrese un número, pero me ingrese una letra, pero yo no quiero que aquí se detenga y me toque volver a iniciar el programa. Entonces yo voy a decir, bueno, mientras sea verdad este try except, ¿sí? O sea, mientras se cumpla este value error, ¿sí? O más bien, para explicarlo de una manera más concreta, ese while true, o sea, mientras sea verdad, me indica que yo voy a tener este bucle infinito hasta que consigamos una variable, o bueno, un input que se pueda convertir en entero. Eso significa el while true. Todo while se termina con 2 puntos. Eso significa el while true. Entonces, mientras haya un except value error, va a seguirse repitiendo el ciclo. ¿Por qué yo no podría poner if true? Porque yo tendría que definir si es verdadero qué. En while no. Esa es la ventaja de usar while. Porque yo no conozco cuántas veces mi usuario va a ingresar mal el valor. No tengo conocimiento, puede ser 1, puede ser 10, pueden ser 40. Pero yo sí sé que mientras me dé error, tengo que volverlo a mandar a que ingrese. Probemos. Ingrese una cantidad, R. Y entonces me dice, entrada inválida, por favor intente de nuevo. Bueno, ingrese una cantidad. Otra vez, sapo. Mi hermano que no, que es una entrada inválida. Bueno, ya, 35. Y ya continúo. ¿Dudas? ¿Preguntas? si doy una válida y después vuelvo y repito un comando diferente, vuelve al bucle, no importa en cuál casilla fue. Sí. Espérame, no te entendí muy bien. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Si se falla en cualquiera de esas casillas, pues vuelve al bucle, ¿sí? Sí.
Es correcto. Si fallo aquí en el precio, vuelve a iniciar desde cero. Entonces, para hacerlo más amigable, tendría que crear try except o ciclos independientes para cada una de mis cantidades. Sería una solución. Dime, Brian. Vamos con Brian, después vamos con Diego. No, esa también era mi pregunta. O sea, para que cuando cometas un error, digamos ingresando el dígito número 3, pues no lo devuelva al comienzo. Ujú. Pero ese Sí, es eso. Entonces vamos a hacer el try except o podríamos hacer varias cosas. La primera es un try except individual. La segunda sería, ¿por qué? Porque yo podría hacer uno para este, uno para este, uno para este, uno para este y dejar esto fuera del bucle. Porque si ya estas cantidades están bien, como esto es un proceso interno, entonces se va a desarrollar sin ningún problema. ¿Sí o no? La otra sería hacer un while para cada uno. Dime. Oye, hazme un favor, una pregunta. Antes del offset hay como el 2.3.f. Es que yo lo estoy acá intentando programar, pero me aparece el error ahí y no sé cómo, o sea, que quede de color como, ahí está de color verde. Sí. Entonces, ¿cómo lo puedo colocar? Podrías, pues sé que es la función, pero no me deja. ¿Colocaste el 2 puntos? Sí, ¿Corchetes de esta manera? sí, también. Entonces debe ser un error de configuración de entorno. Ok. ¿Listo? Ya lo voy a ver ahorita. ¿Puedes compartirnos pantalla, por favor? Para darte las indicaciones y de pronto si alguien también. Ok, sí, ya les comparto pantalla. Creo que es esto. No es este, ya. No, a ver, aquí. Pero Espérame leo que la todavía cara no por me la carga otra. tu pantalla. Es que mi internet está como un poquito lento hoy. Ok. Listo. Tun, 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 tun. ¿Dónde está? Ah, listo, mira. Lo que pasa es que tu error no es por el él. Listo, tu error es por cómo estás conteniendo las cosas. Entonces, fíjate primero que ahí en el print te falta un paréntesis. Aquí. O Ahí sea, te falta. en el inferior. Sí, mira, en el print, vete hasta el final de esa línea. Sí, pues ahí estoy acá, mira. Sí, vete al final de esa línea Sí, y ponle un paréntesis ahí sí. para cerrar. Ya, ok. Listo. Segunda cosa que está mal. Si ya utilizaste el F, quiere decir que toda la línea de inicio a fin necesita comillas. O sea, las comillas no se cierran en elasticidad, sino en ese paréntesis antes del amarillito. O sea, sería quitarlo acá Ajá, y ponerlo aquí. correcto. Y ya. O sea, y ya lo podría. A ver, Así corramos. ya. Ya que, ya, o sea, Listo. ya. Entonces, esos son errores. Por ejemplo, cuando te aparezcan esos errores o esas como marquitas al pie de algún símbolo, quiere decir que ahí está tu error. Entonces, propiamente no estaba en el él, sino si te fijaste que ahí estaba como rojito ese paréntesis. Entonces, Estaba rojito. ajá, entonces Colab me indica en qué cosa exacta es la que me falta. Siempre recuerden cerrar sus paréntesis, que todo esté indentado, que todas las comas vayan en un lugar, porque hay veces donde uno tiene así un código súper grande y le sale error y uno busca y busca y busca y al final fue una coma, fue un punto, fue un paréntesis. Entonces, tener cuidado con esas cosas. ¿Listo? Muchísimas gracias, Diego. Vale. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún otro inconveniente que hayamos tenido? Dime, Brian. como le dimos carácter de bucle, entonces, o sea, siempre, aunque metas las 4 entradas y te da la respuesta, vuelve a iniciar. ¿Cómo Ajá, sería correcto. para hacer, como para editar eso, hasta que no nos va a correr? Entonces vamos a hacer un break, que era lo que les iba a explicar ahorita.
Vamos a parar la ejecución. Aquí lo que me está diciendo el bucle es, usted entra al bucle, mientras haya error, me devuelve aquí, ta, 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 ta. Cuando ya esté aquí, corra todo bien, aquí yo voy a decirle break, que significa rompa. Rompa el bucle, sálgase. Puede que quiera otra vez, no, salga, break. Rompa el bucle. Y ese sirve tanto para for como para while. Ejecutémoslo. Entonces, 35, 35, 23, 12. Y ya. No se vuelve a repetir. ¿Sí vimos cómo es para que no quede un bucle infinito? Listo, entonces siempre que yo inicio algo, tengo en algún punto de mi código que declararlo como finalizado, porque si no se va a repetir y se va a repetir y luego, ¿por qué será que no me corre lo que está fuera del bucle? Por eso mismo, porque no establecí un punto de quiebre. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Tomaré eso como un no. Entonces, ya miramos qué es un try except. Ahora yo les voy a proponer a ustedes un desafío de programación para el cual les voy a dar 10 minutos. No es nada complejo, es hacer prácticamente esto mismo. Y se los voy a leer de la siguiente manera. Entonces, la idea es que ustedes calculen el interés compuesto, pero basándose únicamente en las entradas del usuario. Y ya. Entonces simplemente van a pedirle que ingresen unas cantidades, realizan la operación, hacen el manejo de errores y ya. Eso sería todo. ¿Listo? Entonces, con 10 minuticos, ¿estamos bien o 15? Chicos, ¿a lo me fui? No, no, se le escucha, se le escucha. 15 minutos está bien. Listo, listo, en 15 minutos está bien. Entonces, les vuelvo a repetir, lo que tienen que hacer es el manejo de errores, el manejo de variables, todo calculando el interés compuesto. Y que el usuario sea el que les dé todos los valores, o sea, con entradas.
¿Cómo vamos? Preguntas, dudas, inquietudes de cómo comenzar, de qué toca hacer. Bueno. Dime, Diego. Digamos, para hallar el interés compuesto también necesito el interés. Ahí le coloco el porcentaje, ahí hay que anexarlo dentro del print. ¿O cómo se haría? Puedes hacer dos cosas. Eso es a criterio tuyo. La primera es que tú vas a quemar el dato en tu consola. ¿Cómo así? O sea, que tú vas a ponerle, no sé, interés igual y un número que tú le asignes. Sí, sí, sí. ¿Listo? Y la segunda manera es que tú hagas un input donde el usuario ponga cuál es el interés. Es que lo estoy haciendo de la segunda manera, pero digamos, como eso tiene que ir en porcentaje, entonces dentro del input le colocaría, digamos, bueno, sí, el porcentaje, bueno, en inglés, como lo escribiste ahorita, ¿sí? Bueno, ahí vamos a verlo ahora de la parte aritmética, ¿listo? Si tú Sí. le vas a pedir al usuario que te dé el porcentaje, él te va a escribir, por ejemplo, 50,2, por ejemplo. Sí. Cuando tú vayas a operar eso, tú tienes que hacer un proceso en donde vas a dividir eso que él te dio entre 100 para poderlo operar, ¿sí o no? Sí, exactamente. Entonces, para evitarte eso, puedes escribir ahí mismo dentro, pues, de lo que le vas a mostrar al usuario en decimales. Ah, ok. Y ahí te ahorras como ese paso extra. Si no, simplemente que te escriba el porcentaje y luego abajito vas a definir que interés es igual a interés dividido en 10. Digo en 100. En 100. Ok. Ujú. Ah, vale, Cualquiera de las gracias. dos maneras está perfecta y todo es a tu criterio. ¿Qué crees que es mejor organizado? ¿Qué crees que es más entendible? Ok, ya entendí, gracias. Listo. Como usamos decimales, ahí sería un float. Correcto. Entonces, como ya estamos manejando temas de porcentajes, si ustedes lo van a dar como decimal, pues ya de una vez hagamos el manejo con float en vez de con int. Yo ya lo hice, pero no sé si lo hice bien. Les puedo enviar al chat pues lo que hice. Claro, claro. Quien vaya terminando, si quiere que lo revisemos, de una vez lo envía al chat y vamos mirando. Pirim, pirim, pim, pim. While true. Control C. Como pedí prestado este computador, resulta y pasa que él no lee los símbolos que están encima de los números. Entonces, ese sonidito del es porque estoy utilizando el teclado de Windows, el de pantalla. Bueno, primera cosa que recomiendo. ¿Qué significa R? Tasa de interés, ¿no? La tasa de interés, sí. N. El número de periodos. Listo. Pero yo te pregunto, ¿esa es la notación que uno utiliza?
como economista tal. ¿Una persona fuera podría entenderlo? No, tal vez no. Lo más seguro es que no. Entonces, recomendación, por ejemplo, digamos, de electrónica, uno sabe que la I se le asigna para la intensidad de corriente, pero una persona ajena a eso que vaya a revisar mi código va a decir, uy, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa I? O sea, está operándose y todo bien, todo chévere, pero ¿qué significa? Entonces, dos cosas, o cambias el nombre de la variable o simplemente agregas un comentario. ¿Cómo se agrega un comentario? Utilizamos el hashtag o el numeralcito y yo digo, R es la tasa de interés. Sí, simplemente por orden. Pero, perfecto. Entonces dice, ingrese el monto actual. La monto actual. Ingrese la tasa de interés. Número de periodos. Listo, entonces, tan. Bueno, aquí poseemos un problema. Y era, creo que fue Brian el que lo comentó, que es que si vamos a trabajar con decimales, pues no podemos definirlo como entero. ¿Cómo lo tendría que definir? Como float, decía él. Como float. Pero, ojito aquí. Cuando yo esté trabajando en Python, lo que yo les sugiero para evitar errores cuando vaya a operar es que si uno de mis números operados es float, defina las demás como float. Pero veamos qué pasa si dejo esto como entero. Break, vale error. Por favor, intente de nuevo. Listo. Ingresa el monto actual. ¿Qué ingresamos de monto actual? $2 millones. 2 millones. Listo. Tasa de interés. Rápido, un número. 8%. El 8%. Listo. Número de periodos. 3 años. 3 años. Aquí ustedes lo definieron con meses o con años. Con años. 3. Entonces ya me dijo, bueno, el monto final es de 2.519.424.00. ¿Por qué? Porque aquí ella nos hizo la asignación de que va a ser efectivamente con 2 decimales como se muestra. Y ahí está, fantástico. Probemos si nos sirve el while true, si todo está funcionando bien. Ingresa el monto actual. Arepa. Está inválida. Ingrese de nuevo. Listo. Ingresa la tasa de interés. Bueno, eso sí ya nos va a servir, pero solo para probar. Vamos a decir que está al 3%. Número de periodos, 2 años. Y finaliza. Listo. Así quedó el código. Algo tranquilo, sencillo, simplemente era pedirle al usuario las variables, operarlas y ya. Única recomendación, eso de como por orden de código, como que asignarle nombres a las variables que sean entendibles para todos o decir qué significa cada una. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, Dayana, ¿cierto? Sí. Muchísimas gracias por tu código. Listo. ¿Alguna duda al respecto? ¿O todo está Digamos, si yo quisiera poner, no, digamos que en este momento estamos pensando en años, digamos es a, no sé, 3 meses. Ujú. ¿Y cómo lo colocaría? Tendría que volver como float para decir, no sé, 3 meses son 0.2 años. Sí, tendrías que hacer, por ejemplo, digamos que aquí yo expreso que el número de periodos sean meses, entonces yo voy a crear otra variable que voy a llamar n, pongámosle a n, pongámosle. Sí, o sea, los años de a. Entonces simplemente le asigno, o sea, tendría que hacer algo parecido a lo que comenté de el porcentaje. Entonces yo diría, pues, como una regla de 3. Un año son 12 meses, 3 meses, ¿cuánto? Entonces yo diría, bueno, es n sobre 12. ¿Sí o no? Ah, ok. Entonces yo digo n dividido en 12 y ya aquí utilizaría a n. Y listo. Eso sería si lo vas a utilizar en meses. Entonces fíjense que ese tipo de cositas ya no es tanto a nivel
de variables, o sea, a nivel programático, sino ya a nivel lógico y algorítmico, pero en tema de modelo y en tema de aritmético. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Una pregunta. Digamos ahí, porque ahí se metía el interés compuesto como un número entero, ¿sí? Pero ¿y si Ajá. uno, o sea, ¿y cómo sería para porcentaje que lo reconozca? ¿Qué significa para que el porcentaje lo reconozca? O sea, digamos que uno mete el entero número 5 y que el código lo reconozca como un porcentaje, o sea, sería 0.05, ¿sí? Ajá, eso ya lo está haciendo, mira, ella aquí. O sea, Ah, ya ok, lo está con eso. haciendo definiendo. Entonces ella dice, ingresa la tasa de interés, pues uno, como que pensando en facilidades del usuario, por ejemplo, podría decirse, aquí yo tendría que agregarle que es en porcentaje. Sí, entonces ya aquí al operar, el programa automáticamente dice, ah, bueno, pues dividido en 100, ya me dio todo. ¿Sí? Y si no, pues yo simplemente podría pedirlo directo como número decimal. Porque recordemos que aquí, por regla de uso de calculadora, hagamos de cuenta, este R sobre 100 se ejecuta antes que el 1 más R, ¿no? Entonces, pues ella aquí de una vez está convirtiendo a decimal y lo suma al 1. Pero si no, simplemente aquí podríamos especificarle a nuestro usuario en decimal. ¿Y si no? Aquí aritméticamente lo que les digo. Ya el tipo de manejo de números, del manejo de datos dentro de su programa y su modelo, depende netamente de sus concepciones disciplinares de su área. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud o estamos QAP? Listo. Pregunta, ¿quieren irse hasta las 6:20 o quieren finalizar ahorita? Lo que nos queda es algo de inicial de definición de funciones, utilizando todo lo que hemos visto. ¿Qué dicen? ¿O dejamos ese tema para la siguiente sesión? Si quieren, respondan por el chat, alcen la manito, como prefieran. Para la próxima sesión. Entonces, ¿todos de acuerdo para la próxima sesión? Manito, o bueno, pulgarcito arriba. Dime, Gisette, bueno, de pronto se confundió. Listo, entonces chicos, llegamos hasta aquí. Si ustedes tienen alguna duda, que vayan así repasando, mirando, ahorita que vuelvo a subir como las funciones y términos separados para Python, la sesión de Slido va a estar abierta hasta el jueves de la otra semana. De tal modo que yo voy a revisar qué preguntas tuvieron, además de pues también el canal de WhatsApp. Y con esas dudas iniciamos la siguiente sesión y continuamos el tema. ¿Listos? Oye, ¿y nos podrías notificar cuando vuelvas a subir, digamos, el documento al Drive? Sí, yo creo que a más tardar, yo ahorita tengo sesión de laboratorios hasta las 10, creo que me voy a quedar, entonces tan pronto llegue, hago eso y a una hora pertinente, por ejemplo, de pronto mañana tipo 8 o 9 de la mañana les estaré confirmando. Ok, vale, muchas gracias. Listo, perfecto. Voy a dejar de grabar.